Nunca fui bueno para obedecer órdenes, mucho menos cuando venían de mi madre. Desde pequeño algo me reaccionaba con rebeldía ante cualquier mandato, como si llevar la contraria fuera una forma de afirmar mi existencia. No era por maldad ni por capricho, simplemente algo dentro de mí se encendía cuando escuchaba un haz esto o no hagas aquello. Pero había una instrucción en particular que se repetía cada tarde, una regla que no solamente era de mi madre, sino de todo el pueblo. Antes de las 7, José, antes de que el sol se meta. Lo decía con un tono que no era regaño, pero tampoco sugerencia. Era una mezcla de súplica y miedo, como si esas palabras lo hubieran acompañado desde pequeña, como una advertencia heredada grabada en huesos. Nunca explicó el por qué y nadie lo hacía. Solo sabíamos que cuando el reloj marcaba las 5, los niños debían estar dentro de la casa, las puertas bien cerradas y nadie debía andar en la calle. Nadie preguntaba, nadie dudaba. Era una ley no escrita, tan vieja como los árboles que rodeaban al pueblo. Volví muchos años después, empujado por una razón triste y predecible: la muerte de mi papá. Murió como vivió, sin hacer ruido, sin pedir ayuda, sin molestar a nadie. Se fue solo en la misma casa donde pasamos los mejores y peores días de mi infancia. El velorio fue pequeño, íntimo. Vinieron algunos vecinos, una tía lejana que apenas recordaba, un par de señores que alguna vez trabajaron en él con la parcela. Pocas palabras, muchos silencios, miradas que parecían conocerme más de lo que yo recordaba. Me fui tan joven que con los años las caras del pueblo se volvieron fantasmales, difusas. A veces me pregunto si las olvidé por el tiempo, o porque algo en mí decidió dejarlas atrás como quien cierra una puerta y no vuelve a mirar. Ahora con mi papá muerto decidí quedarme unos días más a hacerle compañía a mi mamá. Ella sigue ahí firme como una roca vieja que ha resistido todos los temporales. Se hace la fuerte, pero yo sé que no quiere estar sola en la casa. La casa, a pesar del tiempo, se mantiene en pie. Las paredes húmedas y los techos altos guardan un olor a encierro, a tierra mojada, a trastos viejos y ropa sin usar. Era como si la casa respirara hondo con cada paso que daba, como si reconociera mis pisadas y me recordara que yo también le pertenecía. Me instalé en el cuarto que había sido mío desde pequeño. Ahora era más pequeño, más callado, no tenía planes de quedarme tampoco tanto tiempo. Resolver los asuntos legales, empacar lo necesario, tirar lo inservible. Pero pronto comprendí que la casa no se deja vaciar tan fácilmente. Cada rincón guardaba algo y cada objeto tenía el peso de una historia que yo ya no sabía cómo contar. Mamá me ayudaba con lo que podía, pero más que nada se quedaba sentada mirándome en silencio, como si supiera que tarde o temprano algo que estaba dormido iba a despertar. Fue una noche mientras estaba acomodando el cuarto que usábamos como bodega cuando encontré la foto. Ese espacio era un caos de herramientas, documentos, latas oxidadas, cobijas viejas y cajas de cartón mal cerradas. Papá había convertido ese cuarto en un pequeño refugio de cosas útiles y cosas no tan útiles, al menos según quien lo viera. Yo iba sacando todo, una caja tras otra, organizando lo que servía y lo que podía donar o lo que simplemente era basura. En una de esas cajas, entre papeles doblados y una linterna vieja que ya no encendía, encontré un viejo sobre de cartón. Dentro varias fotografías, de esas de antes con bordes blancos y colores apagados, que con los años terminan amarillentos como hojas secas. La mayoría eran retratos familiares. Yo montado en un caballo que alguna vez fue de mi abuelo, sonriendo con la cara llena de polvo y los pantalones remangados. Mamá colgando ropa en el patio con el mandil amarrado a la cintura. Papá con su camisa a cuadros y su cigarro eterno entre los dedos, apoyado contra la cerca como si el tiempo no le pesara. Nada fuera de lo común hasta que apareció esa. Era una foto mía de niño. Tendría unos 8 años, tal vez menos. Estaba junto al columpio viejo, el que colgaba un guamuchil que aún sigue en el patio trasero. Sonreía mirando de frente como si alguien me hubiera llamado justo antes de tomar la foto.
Pero no fue mi cara lo que me heló la sangre, fue lo que aparecía al fondo. Era apenas visible entre los árboles, desenfocado pero inconfundible. Una figura humanoide, alta, delgada, de proporciones extrañas, como si la sombra de una persona se hubiera estirado hasta deformarse. Y no estaba sola, había otra más, y otra. Tres en total, o al menos eso logré contar antes de sentir que algo me apretaba el pecho. Sentí un escalofrío seco como si la foto me mirara de vuelta. Fue como un golpe seco en la memoria, un recuerdo que había estado dormido durante años. Despertó de golpe con la violencia de una herida mal cerrada. No era una imagen nueva, ya la había vivido y ya había estado ahí, y el miedo volvió con la misma fuerza que aquella tarde. Esa tarde desobedecí por primera y única vez la regla. No volví a casa a tiempo. Me quedé jugando solo, aventando piedras al arroyo seco, atrapado en ese mundo infantil donde el tiempo se escapa sin avisar. No se sentía hambre, ni frío, ni prisa. Solamente jugaba y cuando me di cuenta el sol ya se había metido detrás de los cerros. La luz había cambiado de tono. Era ese momento del día en que todo parece más lejano, más irreal, con una luz que parece prestada del fondo del mar y entonces lo vi. Al principio pensé que era mi imaginación, sombras entre los árboles, pero no eran ramas, ni troncos, ni pájaros en movimiento. Eran figuras. Surgían de entre los troncos con una calma terrible y no caminaban, no flotaban. Se deslizaban como si el suelo mismo las empujara hacia mí. El terror me llenó por completo y no pensé. No dudé y salí corriendo con todo el cuerpo temblando y los brazos cortando el aire. Corrí como nunca, cruzando los matorrales, el camino estaba empedrado. Corrí llorando, gritando sin voz. Sentía que venían detrás de mí y que me respiraban en la nuca. No sé cuánto tiempo tardé, pero cuando llegué a casa mamá ya estaba en la puerta esperándome. Tenía los ojos llorosos, el rebozo apretado en los brazos como si sostuviera a alguien invisible. Me abrazó tan fuerte que sentí que me iba a romper. No dijo nada y solo me metió a la casa. Cerró la puerta con doble llave y apagó todas las luces. Esa noche durmió sentada junto a mi cama. Nunca volvimos a hablar de eso, ni ella, ni yo, ni nunca más. Con el tiempo creí que lo había soñado, que había sido producto del miedo, de la desobediencia, de mi imaginación infantil. Hasta que vi esa foto, hasta que entendí que no la había inventado y que todo fue cierto. Ahora comprendo por qué mi mamá repetía esa advertencia con tanto empeño. No era una simple regla ni una superstición del pueblo, era una súplica, un intento desesperado por protegernos de algo que no entendíamos, algo que tal vez sigue ahí agazapado entre los rincones del día, esperando que la luz comience a retirarse del mundo. No importa cuánto tiempo haya pasado ni cuántas cosas hayan cambiado, hay presencias que no entienden de calendarios y que simplemente permanecen al acecho, fieles a su hora. Y mamá, que a veces se queda mirando por la ventana como si esperara algo que no termina de llegar, tampoco volvió a hablar de aquello, como si también supiera que hay cosas que no necesitan explicación y solo necesitan el silencio. No puedo evitar pensar en lo que habita entre los árboles cuando cae la tarde, en aquello que no se deja nombrar, pero que todos en el pueblo aprendimos a temer sin que nadie nos lo explicara. Tal vez no solo sea importante entender qué son, tal vez basta con saber que existen. Me llamo Juan Carlos y trabajo como repartidor para Didi desde hace 3 años. No es el mejor trabajo del mundo, pero me ha servido para sobrevivir. He recorrido esta ciudad de punta a punta, de día y sobre todo de noche. Calles anchas, callejones estrechos, colonias que ni los mapas aparecen. La ciudad se me metió en la piel como una rutina inevitable, como una canción pegajosa que uno ya no sabe si odia o que le gusta. En las madrugadas, cuando el bullicio baja y solo queda el murmullo del viento entre los árboles, es cuando realmente siento que conozco este lugar. A esa hora los edificios parecen más altos, las sombras más largas,
y el aire más pesado, como si la ciudad se quitara la máscara y mostrara su verdadero rostro. No es que me encante trabajar de noche, pero el turno nocturno paga un poco mejor. Y sin el tráfico del día uno se desliza entre avenidas como si fuera dueño de todo. De hecho, me gustaba sentir esa libertad, esa falta de ilusión de control, y me hacía pensar que nada malo podía pasarme. Esa noche, como tantas otras, andaba en la moto y el casco me quedaba un poco flojo, pero ya me había acostumbrado. El celular iba fijo en su soporte con la app abierta esperando el siguiente pedido. Acababa de entregar unos tacos en una unidad habitacional medio escondida allá por el sur. Todo sin novedad, y el cliente salió, pagó en efectivo y volvió a su departamento. Yo volví a encender la aplicación y comencé a subir rumbo al centro. Pensé que quizás saldría otro viaje en el camino y las calles estaban casi vacías, apenas unos coches pasando de vez en cuando, y los postes de luz lanzaban sombras que se estiraban como brazos de humo. El aire estaba fresco, húmedo, esa humedad pegajosa que anunciaba una tormenta aunque no terminaba de llover. Para mí era una noche como cualquier otra, pero no lo fue. Mientras subía por una calle angosta, una de esas que parecen pasadizos secretos, que te conectan lo viejo con lo olvidado, algo llamó mi atención. Justo bajo un poste de luz amarillenta, ahí donde la calle se angosta tanto que dos autos apenas pueden cruzarse sin rozarse, vi a un grupo de personas. No estaban caminando, no hablaban, no hacían nada. Solamente estaban ahí de pie formando un círculo casi perfecto. Eran 7 o 8 quizás. Lo raro fue que estaban dispuestos, todos mirando hacia el centro, hacia el suelo, como si observaran algo invisible pero importante. Desde mi ángulo no podía ver qué era y me parecía extraño pero no alarmante. Al principio pensé que alguien podía haberse desmayado, que alguien estaba teniendo alguna emergencia. Pero no había movimiento y no se agachaban. No hacían nada y solamente miraban, silencio total, ni un murmullo. Aflojé la velocidad más por instinto que por otra cosa. A esas horas no es común ver grupos reunidos en la calle, y menos así en completo silencio. Me acerqué demasiado sin quitar la vista del centro del círculo. Buscaba entender qué era lo que estaba mirando. Y entonces noté algo que me puso la piel de gallina. No podía ver bien sus caras. El poste los iluminaba, pero la luz no parecía tocarles el rostro. Era como si estuvieran justo en la línea de la sombra. Esa línea delgada entre lo visible y lo imposible. Pero algo más me inquietó. No tenían expresión. No mostraban tristeza, ni alegría, ni enojo. Eran rostros vacíos como hechos de cera y no parecían dormidos, tampoco vivos del todo. Me quedé viéndolos solo un instante, no más de un parpadeo. Y en ese instante fue suficiente para que todo se fuera al carajo. No escuché nada, no vi luces, solamente sentí el impacto. Un golpe seco, brutal, como si una pared me hubiera caído encima. El auto me embistió de frente y la moto salió volando. Yo también lo hice, recuerdo que el casco se rompió al golpear el pavimento. Mi espalda rebotó contra el suelo y después todo fue un zumbido constante, como de abejas dentro del cráneo mezclado con un sabor metálico en la boca. Era sangre y dolor. Luces parpadeando en mis ojos como si fueran fuegos artificiales rotos. Quedé tirado en el asfalto, boca arriba, inmóvil. Sentía que el mundo giraba a mi alrededor, pero yo no me movía. El poste seguía ahí lanzando su luz pálida y temblorosa, como si también temiera apagarse. Y entonces los vi. Ahora me miraban a mí. No se me habían acercado, no se movieron en absoluto. Solo estaban ahí mirándome como si siempre hubieran estado esperando ese momento. Y entonces lo entendí. El lugar exacto donde había caído era el mismo punto que ellos observaban antes, justo ahí, como si lo supieran, como si hubieran estado anticipándolo cada segundo. Sus ojos eran oscuros, hundidos como pozos sin fondo. No sé si era la sombra, la luz del poste, pero no brillaba, no parpadeaba, no mostraba nada. Y sin embargo vi algo en su mirada que me caló hondo. No era odio, no era pena, tampoco compasión. Era una especie de certeza silenciosa, como si yo solo estuviera cumpliendo con algo inevitable.
como si el día antes de llegar ellos ya supieran que iba a terminar ahí tirado frente a ellos, roto y sangrando. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue darme cuenta de que por un momento yo también lo supe, y de pronto se fueron. No caminaron, no se alejaron, no se deshicieron en humo, simplemente desaparecieron, como si alguien hubiera borrado una parte del mundo. El círculo se deshizo sin moverse y el poste quedó solamente iluminado y el pavimento vacío. Por un momento dudé si de verdad había estado ahí, pero no. Yo los vi, los sentí y todavía los recuerdo. No sé cuánto tiempo pasó después, escuché una sirena a lo lejos, luego unas voces. Me subieron a la ambulancia con cuidado como si cargaran algo roto. En el hospital me dijeron que tenía una fractura en la pierna y una contusión leve. Nada grave para el golpe que me di, hasta pareció un milagro. El doctor me preguntó si recordaba el accidente y le dije que sí, pero no mencioné nada del grupo bajo el poste, ni una sola palabra. Tampoco le conté a los policías. ¿Para qué? Me iban a decir que fue el golpe, que había imaginado todo. Desde esa noche no salgo a repartir después de las 10. Digo que la moto está fallando y que tengo otro trabajo, que ando descansando. Y aunque todos aceptan esas excusas, la verdad es otra. No quiero volver a cruzar esa calle. No quiero ver a un grupo de gente parada bajo un poste mirando algo que no está. O peor, mirándome a mí. ¿Qué tal, comunidad de relatos de horror? Les envío un cordial saludo desde mi natal Guadalajara. Esta anécdota me pasó hace ya algún tiempo. Trabajaba en una zona muy alejada de la ciudad y en la empresa donde laboraba tuvimos un festejo por el aniversario de su fundación. La fiesta se extendió hasta muy altas horas de la madrugada y se me hizo fácil esperar a que amaneciera. De esta manera tomaría el transporte público de regreso. Pero para eso aún faltaba bastante, así que un compañero de trabajo me dijo que iba a regresar a casa de sus padres, que quedaba algo cerca de la mía y que me fuera con él. Terminé aceptando y ya cerca de su destino me dijo: aquí te dejo, ya casi llego. Atraviesa hasta la próxima esquina y allí está una estación de taxis. Me despedí y tomé camino, pero para llegar a esa esquina tenía que pasar por el antiguo panteón de Mezquitán, uno de los cementerios más antiguos de la ciudad y rodeado de muchas leyendas. Incluso había la leyenda de que si hacías un ritual podías convertirte en el dueño de la famosa casa de los perros. Sus bardas alcanzaban aproximadamente 3 metros de altura o poco más. Fue justo ahí en esa zona donde corrieron los fusilamientos donde pasó lo más impactante, algo que tenía que ver con una vieja leyenda. Delante de mí vi que estaba caminando una anciana de muy avanzada edad, apoyándose en un bastón que más bien parecía un palo viejo. No era raro, pues era un barrio muy antiguo, de los primeros de la ciudad, y todavía hay familias que viven con sus bisabuelos o tatarabuelos. Di pasos más rápidos y la alcancé y la saludé. Buenos días, a lo que ella respondió: buenos ayeres, hijo. Me sacó de onda esa respuesta y en ese momento me di cuenta de algo inquietante. Yo iba casi corriendo y ella seguía mi paso. Eso era prácticamente imposible. Llevaba un bastón y cómo podía caminar o más bien trotar tan rápido. De repente pegó un brinco y llegó hasta lo más alto de la barda del panteón. Mi corazón casi se detuvo. Entonces desde la acera de enfrente un hombre me gritó: amigo, corre. Era un trabajador del mercado de flores que está justo enfrente donde trabajaba toda la noche. Me metí corriendo a su local, cerró las puertas y me preguntó: ¿qué fue eso, amigo? ¿Aventaste algo o te cayó? Le respondí todavía temblando: ninguna de las dos, fue una anciana. Su rostro cambió por completo y me dijo: otra vez anda la bruja. Qué bueno que te vi, muchacho, porque si no te hubiera hecho algo. Aún asustado le pregunté si ya la había visto antes y solamente me dijo: desde tiempos antiguos se cuenta que regresa. Solo se le conoce como la bruja del panteón de Mezquitán. Hola, mi nombre es Jorge y soy de un pueblo del norte de Puerto Rico llamado Camoy.
Les voy a contar mi historia. Allá por el año de 1999 empecé a trabajar como paramédico en un hospital del área norte. Ahí conocí a una compañera de trabajo de Arecibo, otro pueblo cercano al mío. Como nos ponían a hacer turno juntos, muchas veces llegamos a tener bastante confianza. Sé que yo la traía y con el tiempo empezamos a hablar de manera más personal. Un día ella me dice que por qué no iba a su casa después de mi turno. Aprovechando que ese día ya estaba libre, yo salí a las 11 de la noche. Le pregunté si tenía pareja y me dijo que no. Mi turno era de las 3 de la tarde a las 11 de la noche. Salí como de costumbre y me dirigí a su casa que quedaba en el barrio Hato Viejo de Arecibo. Para ese tiempo no existía el GPS en los teléfonos, así que me dio las indicaciones y yo las seguí como pude. Cuando ya iba a entrar a Hato Viejo desde la carretera número 10, noté una iglesia pentecostal bastante grande que se ve desde la carretera. Justo cuando voy a doblar por la iglesia veo a un tipo parado frente al templo. Estaba vestido con una camisa negra y unos pantalones cortos color crema. Miraba fijamente hacia la carretera 10, justo por donde yo acababa de entrar. Cuando pasé por su lado me di cuenta de que no se le veía la cara. Pensé que era por la oscuridad, pero algo me pareció extraño. Miré por el retrovisor para ver si se estaba moviendo. En ese momento el tipo se giró completamente hacia mí y hacía un gesto levantando los hombros y los brazos como diciendo ¿qué miras o qué pasa? Lo raro es que no había forma de que él supiera que lo estaba mirando por el retrovisor, porque yo ya había pasado por su lado, y hasta ese momento él seguía mirándose la carretera. Ahí me dio un escalofrío terrible y aceleré hasta llegar a la casa de mi amiga. Cuando llegué ella me vio pálido y me preguntó qué me había pasado. No le conté lo que vi por si pensaba que estaba loco. Le dije que por poco me chocaban en el camino. Estuvimos hablando un rato y en la conversación le pregunté si era divorciada, lo que me respondió: no, soy viuda. Mi esposo murió ahogado en la Cueva del Indio en la playa de Arecibo. La Cueva del Indio es una formación rocosa muy conocida por los surfistas y por su belleza natural. Pero lo que me heló la sangre fue lo que me dijo después. Lleva 1 año y medio desde eso, y me acuerdo clarito que ese día se puso un pantalón color crema que yo le había regalado, y una camiseta negra que era su favorita. En ese momento sentí que el corazón se me detenía. No pude guardarme más lo que había visto y se lo conté todo. Cuando le dije que el hombre frente a la iglesia tenía exactamente esa ropa, ella no se sorprendió. Me dijo con una calma inquietante: yo también lo he visto caminando por la casa. Esa noche no me fui. Me quedé con ella sentado en la sala hasta que amaneciera, para no tener que pasar de nuevo por esa iglesia de noche. Yo vivo en Uruapa, Michoacán, con mis tíos en la colonia Jaramillo, cerca de la Quinta y el Parque Nacional. Estudio la carrera de Ingeniería Automotriz, y esto que voy a contar me pasó un 28 de septiembre del año 2023. Esa semana me sentía mal del estómago. Tenía mucha diarrea y esa noche, como a la 1 de la mañana, me desperté para ir al baño. Me senté en la taza y estuve ahí un buen rato. Entre lo mal que me sentía y lo tarde que era, comencé a quedarme medio dormido. Fue entonces cuando los perros de la calle y los vecinos empezaron a ladrar con fuerza, como si algo los alterara. Pensé que se debía a que la perra de mi tío estaba en celo, pero lo raro fue que de repente todos se callaron al mismo tiempo. Un silencio raro se apoderó de la calle, y entonces lo escuché. Un llanto de mujer fuerte, largo. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. En ese momento pensé que tal vez me estaba volviendo loco y estaba adormilado en el baño, o que quizás era alguna pelea entre vecinos o algo peor que estuviera ocurriendo en la calle. Terminé lo mío como pude y salí del baño. La curiosidad me ganó, así que abrí la puerta de la casa para ver qué estaba pasando. Ahí fue cuando me llevé una gran sorpresa. Vi pasar por la calle la figura de una mujer vestida de novia.
No era algo normal y eso lo sentí inmediatamente. El miedo me congeló, cerré la puerta con rapidez y me dije a mí mismo temblando que era la Llorona. Volví a asomarme, pero ya no estaba. La calle estaba vacía y en ese momento la perra de mi tío corrió hacia mí y me asustó más todavía. Me metí a mi cuarto casi corriendo y me puse a rezar. Pensaba que lo que había visto podía haber sido gente que andaba robando casas porque la colonia Jaramillo es conocida por ser peligrosa. Incluso pensé en despertar a mi tío, pero no lo hice. Ya no pude dormir en toda esa noche. Cuando llegó la hora de alistarme para ir a la escuela no me daban ganas de salir. Todavía era de noche cuando tomé el micro y la experiencia seguía fresca en mi mente. En la escuela le conté a mis compañeros del salón, pero nadie me creyó. Incluso algunos se terminaron burlando de mí. Esa noche, después de cenar, salí con mi tío un rato a la calle. Unos niños estaban jugando y de repente uno de ellos gritó en broma: "Nos va a salir la Llorona". Ese comentario me hizo recordarlo todo y decidí contarle lo que me había pasado. Mi tío me escuchó serio y luego me dijo: "No eres el único. Tu tía y yo también la hemos escuchado en varias ocasiones". No sé si me crean o si fue algo paranormal. La verdad es que es complicado de explicar. Hace 7 años trabajaba en Querétaro en una fábrica. Mi turno terminaba a las 11 de la noche. Mi vecina también trabajaba ahí, pero casi nunca coincidíamos en los turnos. Esa semana a ella le tocaba de 11 de la noche a 7 de la mañana. Eran como las 7 o 8 de la noche cuando ella entró hasta donde yo estaba. Me dijo que la señora que cuidaba a mis hijos se había ido a los pocos minutos de que mi esposo saliera a trabajar. Hablé con mi supervisor para decirle que tenía que irme, y aunque no fue fácil, me dejaron salir. Me fui corriendo y llegué a la casa como en 10 minutos. Al llegar me comuniqué con mi esposa por el teléfono de la casa y le conté por qué estaba ahí. Nuestras niñas apenas tenían meses de nacidas. Salí al patio a fumar un cigarrillo y ahí estaba mi vecina lavando la ropa. Recuerdo bien su nombre: Marlene. ¿A poco tan rápido llegaste? Ella me respondió confundida, pidiéndome que le explicara por qué le preguntaba eso. ¿A poco ya no te acuerdas? Me fuiste a ver a la fábrica para avisarme que la señora dejó a mis hijos solos. Ella, sin entender nada, me contestó: "Si no la controlas, no la fumes". Le pedí perdón y le dije que estaba nervioso, pero le agradecí. Ella insistía en que jamás se había ido, que su turno empezaba hasta las 11 de la noche. Al día siguiente le pregunté al guardia: "Oye, ¿ayer a qué hora entró Marlene?". Me respondió que con su horario habitual. Entonces le pregunté: "Pero aquí entre nos, ¿no vino antes a dejar algo o a avisar algo?". Revisó su libreta y me dijo: "Mira, aquí está su hora de entrada y salida". Me quedé pensando en qué chingados había pasado. Le conté todo a mi esposa y ella decidió renunciar y regresar a nuestra casa en el Estado de México. Yo me quedé un mes más para terminar de pagar unas cosas que debíamos con la familia que nos había prestado dinero. No sé si fue algo paranormal. Pedí ver las grabaciones, pero no me lo permitieron. Jamás supe si hablé solo o si había alguien que tomó la forma de Marlene. También pregunté a mis compañeros si vieron algo extraño esa noche en la que tuve que salir de emergencia, pero nadie supo decirme nada. No sé en qué momento nuestras noches comenzaron a sentirse distintas. Al principio era una costumbre encantadora, una forma de cerrar el día con risas suaves y la imaginación encendida. Todo empezó como un juego inocente, uno que compartíamos con devoción sin pensar que podía transformarse en algo más. Vivimos en un pequeño departamento en la Colonia del Valle. No es grande, pero es acogedor, con paredes que guardan nuestros secretos y ventanas que reciben la luz justa en la mañana. Tiene lo que necesitamos: una pequeña sala donde jugamos y leemos, dos habitaciones que resguardan nuestros sueños, y una cocina modesta donde siempre huele a café recién hecho por las mañanas. En ese espacio que hemos aprendido a llamar hogar vivimos los tres.
Marcos, Pablo y yo. Nuestra rutina nocturna era sagrada, casi ritual. Después de cenar apagábamos todas las luces menos una. Esa linterna vieja de luz cálida que proyectaba mundos sobre las paredes. Con nuestras manos o los títeres de cartón de Pablo que había pintado con crayolas y temperas, inventábamos historias imposibles, llenas de animales, piratas, castillos y monstruos que siempre eran vencidos. Pablo reía y a veces se inventaba palabras, otras veces se quedaba serio como si escuchara algo que nosotros no oíamos. Decía cosas que solo los niños entendían, frases que parecían no tener sentido pero que pesaban en el aire. Una noche, justo después de que la última sombra se desvaneciera y comenzáramos a apagar las luces, Pablo murmuró con voz suave: «Buenas noches, Gabe». Pensábamos que era un hombre inventado, un amigo imaginario de esos que acompañan a los niños cuando están solos, cuando la realidad no basta para llenar su mundo. Es normal, ¿no? Los niños lo hacen. Pero al día siguiente volvió a decirlo, igual de tranquilo, igual de seguro, y la noche siguiente lo mismo. No era una frase pasajera y no era algo al azar. El hombre comenzaba a sentirse mal. ¿Quién es Gabe?, le pregunté una vez tratando de mantener una sonrisa natural sin alarmarlo. Mi amigo de las sombras, respondió sin dudar, con la claridad con la que uno dice su color favorito, como si yo supiera exactamente de quién estaba hablando y como si fuera obvio. Marcos se encogió de hombros restándole importancia. «Ya sabes cómo son los niños», dijo mientras se levantaba del sillón. Yo asentí tratando de convencerme también, pero algo dentro de mí, una parte callada y profunda, se tensó. No por el nombre, no todavía. Era otra cosa, una sensación vaga de que había algo más de lo que aparentaba. Pasaron los días y Pablo se volvió más insistente. Quería jugar más tiempo con las sombras. Se resistía a que apagáramos la linterna. Decía que Gabe le mostraba cosas, que le contaba historias más divertidas que las nuestras. Una noche incluso levantó la vista y señaló hacia el techo mientras estábamos jugando. «¿Lo ven? Está ahí. Gabe está triste». Miré a Marcos esperando que se riera o dijera algo para romper el silencio que se había creado, pero su rostro mostraba una ligera incomodidad, una arruga apenas visible entre las cejas. No era miedo, pero sí era duda. «No hay nada, Pablito», murmuró Marcos intentando distraerlo, aunque su voz sonaba menos convencida de lo habitual. Y entonces ocurrió. Fue una noche de viernes. Ya nos habíamos acostado y la casa estaba en ese silencio espeso que llega justo antes del sueño. Pablo se levantó de su cama y vino a la nuestra con pasos descalzos y decididos. Nos pidió encender la linterna una vez más y sus ojitos estaban serios, muy serios para los de un niño de 5 años. «Por favor, hoy Gabe quiere hablar con ustedes». No sé por qué lo hicimos. Tal vez era la forma en que la dijo, con una mezcla de inocencia y gravedad que te obliga a escuchar. Tal vez porque en el fondo queríamos comprobar que no había nada, que seguía siendo únicamente un juego. Marcos tomó la linterna con las manos y dirigió el haz de luz al techo. Y entonces la vimos. Era una cara. No era una sombra de cartón ni una figura hecha con manos humanas. Era un rostro pálido, difuso, pero inconfundiblemente humano y triste. Tan triste que sentí un nudo en la garganta, uno que no había forma de tragar porque estaba flotando ahí, como si estuviera incrustada en la oscuridad misma, proyectada o tal vez simplemente presente. No sé cuánto tiempo duró, tal vez solamente fueron unos segundos, tal vez un poco más. Cuando apagamos la linterna, el frío nos caló hasta los huesos, como si una ventana invisible se hubiera abierto de par en par. Pablo sonrió suavemente como si todo hubiera salido bien. «Ya la vieron», dijo satisfecho. No dormí nada esa noche. Al amanecer, mientras estaba preparando café con las manos temblorosas, un nombre se arrastró por mi mente con un susurro olvidado, uno que pronto tomaba fuerza. «Gabe. No, Gabriel».
Me volví a Marcos, que estaba sentado en silencio en la mesa con los ojos perdidos en el vapor de su taza. Gabe era Gabriel, tu amigo de la universidad. No es el que murió hace unos meses. Marcos no respondió al principio, solo asintió muy despacio, como si las palabras le dolían demasiado como para decirlas en voz alta. Él nos presentó, ¿te acuerdas? Dije, si no fuera por él, tú y yo. La voz se me quebró y no pude terminar la frase. Y entonces comprendí. Tal vez Gabe no se había ido del todo. Tal vez como última muestra de cariño había regresado no para asustarnos, sino para cuidar de Pablo, para cuidar de nosotros y de aquello que ayudó a formar. Como si desde algún lugar más allá de la comprensión siguiera cumpliendo con su papel de amigo y puente entre almas. Desde entonces no le tenemos miedo a las sombras, las respetamos. Y cada noche antes de apagar la linterna, Pablo dice en voz baja, gracias Gabe. Y yo también aprendí a hacerlo. Buenas tardes. Escribo desde Morelia para contar un relato que le pasó a unos amigos a mí hace algún tiempo. Fue durante una visita al panteón. Todo comenzó una noche durante una reunión con amigos. De esa reunión en donde se habla de todo y nada al mismo tiempo. La estábamos pasando muy bien cuando de pronto uno de ellos preguntó algo que nos hizo a todos quedarnos en silencio. ¿Quién más está en la casa? Yo, que era la anfitriona, le respondí que no había nadie más y él insistió. Es que vi una sombra pasar por el patio. Era alta, muy alta. Le dije que probablemente era el perro, pero negó con la cabeza. Según él, la silueta no tenía forma animal. No le dimos mayor importancia, pero su comentario fue el punto de partida para comenzar a contar historias de terror. Entre los presentes estaba una amiga cuyo hermano se había quitado la vida hace aproximadamente 2 años. Desde entonces su familia había quedado con muchas dudas y preguntas sin respuestas. Ella hablaba con frecuencia de la tristeza, del vacío, de la zozobra. Todo este hecho los había marcado y todavía los perseguía. Esa noche pasada a las 10 ella propuso algo inesperado. ¿Y si vamos al panteón a visitar a mi hermano? El panteón al cual se refería se encuentra en una ranchería cercana a Morelia. Por respeto y seguridad omitiré el nombre del lugar. Estábamos tan metidos en la plática, tan embriagados de lo paranormal que todos aceptamos. Así que nos subimos al auto y partimos. El camino duró unos 25 minutos. Era una noche despejada y la luna llena iluminaba todo con una claridad sobrenatural. En aquel pueblo no hay vida nocturna. La gente se guarda temprano, por lo que no fue extraño al llegar no hubiera una sola alma en la calle. Todo estaba en completo silencio. El panteón, al ser de pueblo, no tiene bardas altas ni candados. Solo piedras lo rodeaban y la puerta de metal estaba entreabierta. Entramos, claro, con mucho respeto. No queríamos molestar ni dañar nada. Caminamos entre las tumbas guiándonos por la luz de la luna y nos hizo falta una lámpara. Encontramos las tumbas del hermano de mi amiga sin dificultad. Nos detuvimos unos minutos frente a ella. El aire era fresco, el ambiente sereno, demasiado sereno. Sentíamos una calma rara, una calma que parecía contener algo más, algo que no se veía pero se lograba sentir. Decidimos retirarnos para no incomodar a nadie ni meternos en problemas. Al salir el viento soplaba fuerte y solo se escuchaba a lo lejos los ladridos de algunos perros. Nos sentamos unos momentos sobre una piedra justo frente al panteón. Las lámparas del pueblo parpadeaban con esa luz anaranjada y mortecina. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un ruido, seco, repetitivo e inconfundible. Era el sonido de una pala cavando tierra. Primero dudamos y pensamos que quizás era el viento moviendo alguna ventana rota o una lápida suelta. Pero no, todo lo escuchamos con claridad. Era una pala abriendo la tierra húmeda, lenta y torpemente. Nos miramos entre nosotros y nadie dijo nada. Simplemente corremos hacia el auto y arrancamos.
Apenas avanzamos unos metros, algo nos hizo voltear instintivamente hacia el cementerio. Y entonces la vimos. Una sombra, pero no una persona y tampoco un animal. Era una figura gigantesca, oscura como el carbón que se alzaba por encima de las piedras que rodeaban al panteón. No tenía rostro ni forma definida, solamente estaba ahí inmóvil observándonos, como si no pudiera salir de los límites del camposanto, como si nos hubiera estado esperando desde el momento en que entramos. Nos fuimos sin mirar atrás y desde entonces cada vez que recuerdo esa noche me pregunto qué habría pasado si nos hubiéramos quedado un minuto más, si hubiéramos ignorado aquel ruido o si la sombra hubiera logrado salir. Este fue mi relato, y mi única recomendación es: nunca bajo ninguna circunstancia visites un panteón de noche, no importa qué puras sean tus intenciones. No sabes lo que te puede estar esperando en la oscuridad. Mi nombre es Irene, tengo 29 años y vivo en Monterrey, Nuevo León, donde el calor se pega a la piel como una segunda sombra y el concreto nunca se enfría. Desde mi departamento en el séptimo piso puedo ver la Sierra Madre alzarse en el horizonte como una bestia dormida. A veces pienso en esas montañas son lo único que ha sido constante en mi vida, pero últimamente he comenzado a sentir que no soy quien observa el paisaje, sino que es el paisaje, o algo dentro de él que me está observando a mí, algo que no viene del cielo o de la tierra, sino de un lugar que no tiene nombre. Desde que era pequeña he podido ver cosas que los demás no pueden ver. Al principio, cuando era muy pequeña, pensaba que eran juegos de mi imaginación, formas que se colaban entre los rincones de mi cuarto, sombras, susurros, cosas que mis padres atribuían a sueños raros o demasiada televisión. Pero no era eso. Aquellas visiones crecieron conmigo. Ya no eran destellos en los bordes de mi visión ni figuras vagas que desaparecían si las miraba de frente. Se volvieron presencias. Veo entidades caminando entre nosotros, como si siempre hubieran pertenecido al mismo mundo que nosotros, solamente que están ocultos bajo la superficie de lo cotidiano. Algunas tienen una apariencia humanoide como ancianos encorvados con ojos completamente negros, niños que sonríen sin parpadear, mujeres que se mueven sin tocar el suelo. Otros no tienen forma. Son como bolsas de sombra que se arrastran por las paredes o flotan sobre los techos. Son retorcidas, lentas, pero cargadas de una energía abrumadora. Yo las veo y siempre las he visto. Lo más aterrador es cuando se acercan demasiado, cuando siento que me atraviesan sin tocarme, que saben lo que pienso, lo que temo y lo que escondo. Recuerdo una ocasión en particular, un día cualquiera en el metro. Era hora pico y la estación Zaragoza estaba repleta de personas que entraban y salían sin mirar a nadie. Me aferraba al tubo del vagón cuando lo vi. Un hombre común de traje y corbata, un ejecutivo cualquiera con su portafolio colgado del hombro. Pero lo que me congeló fue lo que tenía detrás. Una sombra adherida a su espalda como si creciera de él. Sus ojos brillaban con un tono enfermizo y su boca estaba sellada como una especie de costura negra. Cada vez que el hombre hablaba por teléfono, la sombra se agitaba como si sufriera, como si las palabras le provocaran dolor. No podía dejar de mirarlos. El hombre notó mi mirada y me sonrió, pero esa sonrisa no era suya. Era torcida, falsa, inhumana. Era la sombra la que estaba sonriendo a través de éste. Desde ese día entendí que no todos los cuerpos están vacíos. Algunos ya están ocupados. Fue entonces cuando empecé a dudar de todo. ¿Quién está realmente solo? ¿Quién camina con un alma prestada o manipulada? Hay personas que al mirarlas emanan algo extraño, un peso, una distorsión en el aire, como si su humanidad estuviera teñida de otra cosa. Me di cuenta de que algunas personas ya no son solo personas, llevan algo encima o dentro, como si fueran contenedores de algo que no les pertenece. No siempre lo noto a primera vista. A veces tarda minutos y en otras veces basta un cruce de miradas. Antes podía diferenciar lo que era real de lo que no,
Sabía cuando estaba viendo algo sobrenatural y cuando hablaba con una persona de carne y hueso. Pero eso cambió. Todo se volvió borroso. Hace poco, por ejemplo, mientras hacía fila en el supermercado, una mujer de cabello blanco me habló sobre la lluvia. Le respondí con cortesía, pero sentí un frío extraño en la espalda. Cuando volteé a buscarla nuevamente ya no estaba. Pregunté a la señora detrás de mí si había visto a la mujer y me miró confundida. Nadie más la había notado. A veces pienso que nunca estuvo ahí, o peor, que sigue ahí pero no en el lugar donde mis ojos la buscan. No solamente los veo, sino que también los siento. Y eso es lo más agotador. Es como si mi cuerpo supiera antes que mi mente cuando algo no está bien. Se me eriza la piel, me sudan las manos, el estómago se me revuelve. Algunas presencias cargan rabia, otras tristeza, otras simplemente vacío. Pero hay algunas que son distintas, silenciosas, inertes. No quieren ser vistas, no quieren ser sentidas, ni tampoco entendidas. Esas son las que más les temo, porque su intención no se manifiesta y solamente existe. Solo espera y me aterra pensar en qué están esperando exactamente. He intentado entender qué me pasa, he ido con brujos, con santeros, con chamanes en otros estados. También visité psicólogos. Incluso entré a una iglesia después de más de 10 años sin pisar una. Ninguno me dio una respuesta clara. Algunos me dijeron que estoy bendecida con un don, como si fuera algo maravilloso. Otros insinuaron que tengo una maldición o que abrí la puerta que no debía. Mis psicólogos hablaron de estrés, de trastornos sensoriales, de traumas. Nadie me ayudó, nadie me dio paz y tampoco explicaciones. Tengo una pareja que ha sido mi refugio. Él no ve lo que yo veo, pero me cree. Ha presenciado episodios en los que grito dormida o me encierro en el baño llorando sin motivo aparente. Me abraza sin preguntar y me acaricia el cabello hasta que puedo volver a respirar. No sé cómo nos ha ido. Creo que intuye que esto no es algo que pueda curar y solamente se sobrelleva. Hubo una noche en particular que nunca voy a olvidar. Llovía con fuerza y los truenos hacían vibrar los vidrios del ventanal. Me quedé dormida en el sillón y cuando desperté sentí que algo me estaba observando desde el pasillo. No se veía nada, pero el aire tenía peso, como si alguien se hubiera sentado sobre mi pecho. Me levanté temblando y fui hacia la cocina a tomar agua. En el reflejo de la ventana vi una figura detrás de mí. No gritó, no se movió, no desapareció. Solamente estaba ahí quieta. Me observaba con la misma intensidad con la que yo la observaba. No me atreví a girarme y solo cerré los ojos. Cuando los abrí, la figura ya no estaba, pero el aire seguía denso como si hubiera dejado algo. No he dormido bien en los años. Me despierto empapada en sudor con la sensación de haber sentido un sueño terrible, pero tampoco recuerdo detalles. Solamente son imágenes sueltas, un rostro sin ojos, un bosque seco, un reloj que avanza hacia atrás. A veces escucho una voz que me dice que nada de esto es real y que tampoco lo soy, que lo que veo no es una maldición sino una verdad que nadie más soporta. He intentado cerrar los ojos, rezar, ignorarlo, anestesiarme con música, con películas, con medicamentos y nada funciona. Siempre están ahí, a veces más presentes que las personas reales, a veces más consistentes que la misma realidad. Y lo peor de todo es que hay momentos en los que siento que algo me está siguiendo, no de forma evidente, con pasos ni sombras. Es más íntimo, como una parte de mí que ya no perteneciera del todo, como si en medio de la calle o al cruzar una banqueta, algo se deslizara detrás manteniendo mi ritmo, imitando mis movimientos con una paciencia inquietante. No hay señales claras, pero mi cuerpo lo sabe. Una presión leve en el pecho, un temblor en las manos sin razón aparente. Es como si llevara a alguien conmigo, pegado al filo de mi conciencia esperando que baje la guardia. Y cada vez me cuesta más distinguir si ese algo está afuera o si ya entró. No sé cómo detenerlo, no sé si se puede. Así que solamente sigo adelante fingiendo normalidad y esperando que no den el siguiente paso.
Si alguna persona me puede recomendar a alguien que me ayude realmente con esto que estoy viviendo, por favor háganlo en los comentarios. Voy a estar sumamente agradecida con ustedes. Mi nombre es Martín y quisiera contar algo que me pasó hace años cuando todavía iba en la prepa. No es una historia que me guste mucho recordar, la verdad, pero cada tanto vuelve sola a mi cabeza. Es como una espina que no termina de salirse, que está clavada en algún rincón de la memoria. De esas cosas que uno cree que ya olvidó, pero basta con una sombra, un sonido o una noche de insomnio para que regrese con todo. En ese tiempo tenía mi grupito de amigos con los que siempre andaba metido en algo. El Leo, la Yona, el Rafa y yo. Éramos inseparables. De esos morros que parecen no tenerle miedo a nada y que siempre andan buscando qué hacer para no aburrirse. Nos gustaba salir, vagar por la ciudad, meternos en broncas leves, nada grave, pero sí lo suficiente para sentir que estábamos vivos. Una tarde de viernes y mucha planeación nos entró la loquera de ir a explorar unos edificios abandonados, los cuales estaban allá por las orillas de la ciudad, donde empezaba un terreno baldío y el alumbrado ya no llega. Desde que íbamos en secundaria esos edificios nos llamaban la atención, porque estaban justamente al lado de la escuela. A veces en clase, cuando nos tocaba asomarnos por la ventana, se alcanzaba a ver entre los árboles secos esas moles grises que parecían observarnos de regreso. Muchos decían que ahí espantaban, que estaba maldito, y la historia más repetida era de una pareja de adolescentes, alumnos también de esa secundaria, que desaparecieron un viernes por la tarde sin dejar rastro. Los buscaron por días hasta que alguien los encontró en una de las cisternas del complejo. Estaban al fondo, donde ya casi no llega la luz. La escena, contaban los que supieron más, que era algo que no se puede describir. Tan fuerte, tan fuera de lugar, que hasta los policías que llegaron primero salieron pálidos. Fue un escándalo en su momento. Decían que nadie sabía qué les había pasado y que no hubo detenidos. Todo el caso se cerró muy rápidamente. Con el tiempo la gente empezó a evitar ese lugar. Decían que se sentía algo raro, pesado. Esos edificios formaban parte de un proyecto grande que según eso iba a ser para trabajadores de una compañía que ya no existe. Iban a hacer todo: complejo habitacional, una escuela, clínica y hasta centro deportivo. Pero algo pasó y nunca supimos bien qué, y la obra se quedó a la mitad. Dejaron todo botado, estructuras sin terminar, fierros oxidados, columnas desnudas y puro concreto sin alma. Nadie volvió a trabajar ahí y con el tiempo el monte empezó a comerse los pasillos. Las paredes se llenaron de grafiti y lo único que crecía eran los rumores de cosas raras. Ese viernes llegamos en las bicis ya entrada la noche. Pasaban de las 9 y era temporada de calor, pero el aire a esa hora empezaba a ponerse más fresco, con una brisa rara que venía del monte. El cielo estaba encapotado sin luna y apenas alcanzaba a ver algunas estrellas entre las nubes. Cada quien llevaba su mochila con lo básico: agua, papitas, una linterna por si acaso. Nada del otro mundo. No íbamos preparados para nada serio, solamente a curiosear según nosotros, como tantas veces lo habíamos hecho. Entramos por un costado del complejo por donde el alambrado estaba roto desde hacía años, entre los matorrales secos y los restos de basura vieja. Todo ella apestaba abandonado y descuido. Ya dentro, el primer piso nos recibió con un silencio pesado, y cada paso que dábamos hacía crujir el suelo, como si el edificio se quejara por tener visitas. Las paredes estaban llenas de grafitis viejos, nombres mal escritos, dibujos que no se entendían, números, groserías. El aire estaba denso y olía a encierro, a trapo húmedo guardado, y también en ciertos rincones algo más fuerte y más feo, como a carne podrida, como hospital sucio y viejo. Al principio, como siempre, todo era risas. Nos burlábamos de todo, hacíamos bromas tontas, nos retábamos entre nosotros a entrar primero los cuartos más oscuros. Jugábamos a espantarnos con ruidos y gritos falsos.
Hasta nos tomamos un par de fotos haciendo poses ridículas. Pero poco a poco, conforme íbamos subiendo pisos, algo cambió. No fue de golpe, fue más bien como una sombra que se va colando despacito. Ya como en el cuarto piso el ambiente se sentía distinto. El aire era más frío, pero no frío normal. Era como de sótano, como de nevera vieja. Se nos fue apagando la risa sin que nadie lo dijera. Empezamos a notar cosas que no encajaban. Habían velas negras, derretidas, puestas en forma de círculo. Unas estaban recientes y otras ya solamente eran manchas. En las paredes habían símbolos pintados que parecían ser de sangre seca. Eran formas que no entendíamos. Espirales, cruces deformes, puntos. Parecía un lugar donde alguien o algo había hecho rituales. En la esquina encontramos una tabla vieja como de altar improvisado. Y encima había frascos con tierra oscura, huesos pequeños, y un muñeco de trapo clavado con alfileres en los ojos y el pecho. Nos quedamos mirando todo eso sin decir una sola palabra. Era como silencio también pesara. Sentimos algo encima, como si el edificio nos respirara en la nuca. Leo fue el primero en hablar bajito, diciendo que sentía que alguien lo estaba mirando desde las escaleras. Nos reímos medio forzados, pero la neta yo también lo sentía. Era como una sensación de estar expuesto, como si no estuviéramos solos, como si alguien o algo nos estuviera observando desde las sombras agazapado. Apagué la linterna un segundo para ver qué tan oscuro estaba realmente, y fue como apagar el mundo. No se escuchaba nada, ni un pájaro, ni una hoja moviéndose. Luego así, de la nada, se escuchó un golpe seco arriba, como si algo grande hubiera caído. Después otro más fuerte, y luego un ruido más raro como si arrastraran algo pesado por el suelo. Y lo que terminó de helarnos la sangre fue un gruñido. No era un animal normal. Sonaba profundo, gutural, como si viniera desde lo más hondo de la tierra. Como si lo que fuera que lo hizo no tuviera derecho a estar en este mundo. Rafa fue el primero en decir que nos saliéramos y le hicimos caso al instante. Nadie discutió, nadie se quiso hacer el valiente. Empezamos a bajar las escaleras rápidamente, uno detrás del otro, sin decir una sola palabra. Fue ahí cuando se escuchó un grito. Un chillido agudo, largo, como de una mujer, pero mal. Era como si saliera de una garganta rota, como si estuviera hecho de puro odio. Sonó tan fuerte, tan cerca, que Leo se cayó de puro susto, tropezándose con un escalón. Lo levantamos como pudimos y bajamos casi a empujones sin mirar atrás. Yo sentía que si volteaba iba a ver algo que no debía existir, algo que se iba a quedar conmigo para siempre. Ya afuera, con las bicis tiradas en el pasto seco y el sol metiéndose por completo. Nos quedamos un buen rato sin decir nada, solamente respirando, con el corazón queriéndonos salirse por la garganta. Teníamos las manos frías, la cara pálida. Nos miramos entre nosotros como queriendo confirmar que si todos vimos lo mismo. Y ahí, sin dudarlo, nos hicimos la promesa de nunca volver. Nunca hablar demasiado de lo que pasó y la cumplimos. Cada quien agarró su rumbo, pero cuando de vez en cuando nos volvemos a escribir o ver. Si alguien menciona "¿te acuerdas del edificio?", todos nos quedamos callados. Nadie se ríe y nadie pregunta más. Y les juro, sin ganas de exagerar ni andar contando cuentos, hay algo ahí dentro, algo que no quiere ser visto, o algo que se quedó encerrado, algo que no es de este mundo y que sigue esperando. Este relato me pasó hace unos años. Conocí a un muchacho originario de Veracruz y era muy amable, encantador, pero por alguna razón tenía muchos problemas en el trabajo. Nunca duraba más de 15 días en un empleo y siempre estaba yendo de un lugar a otro como si algo lo persiguiera. Su mamá era de esas mujeres que viven con la esperanza de ver a su hijo triunfar, pero él no lograba sentar cabeza. Cuando salía con él le mostraba cariño y hasta cierto punto lo entendía. Le daba atención, lo escuchaba y trataba de comprender qué le estaba pasando. Con el tiempo algo cambió.
Consiguió un empleo estable, su actitud se volvió más positiva y comenzó a salir con amigos, cosa que antes no hacía. Nuestra amistad se volvió algo más y eventualmente nos hicimos novios. Al principio todo fue perfecto, atento, detallista, siempre haciéndome reír. Pero unos meses después algo en él empezó a cambiar. Se volvió irritable, se tensaba sin razón aparente y siempre estaba a la defensiva. Yo trataba de ayudarlo, de entenderlo, pero él me apartaba y luego en un punto en que ya no pude más, decidí terminar con la relación. Unos días después de nuestra ruptura comenzó a escribirme. Decía que se sentía mal, arrepentido y que quería disculparse. Me invitó a su casa a comer y su mamá me dijo que prepararía unas memelas que solían gustarme mucho. Por el cariño que aún tenía, acepté. Al llegar estaban él, su mamá, su hermano y me saludaron. Algo que era como costumbre y nos sentamos en la mesa. Los platos ya estaban servidos y comenzamos a comer. Fue en el segundo bocado que noté algo extraño. No era un mal sabor, pero era simplemente diferente. Las memelas no sabían como antes, sin embargo seguí comiendo. No tenía motivo para desconfiar y al terminar me despedí. Antes de irme él me abrazó y me susurró algo al oído. Me alegra que hayas vuelto. Me quedé confundida y nunca habíamos hablado de retomar la relación, pero no dije nada. Solamente tomé la mochila y me fui. Esa noche al llegar a su casa me sentí agotado como si algo me hubiera drenado la energía. Me fui directo a la cama, soñé con él, pero no eran sueños normales. Lo buscaba, lo necesitaba y sentía desesperación por verlo. Desperté a las 3 de la mañana empapado en sudor y con una sed insoportable. Al día siguiente no pude evitar escribirle. Quería verlo y tenía un impulso incontrolable. En mi cabeza resonaba una voz que decía no te conviene, pero algo más fuerte respondía que no importaba y que necesitaba estar con él. Los días fueron pasando y entre menos lo veía, peor me sentía. Me ponía de malas, me deprimía. Llegué al punto de escaparme del trabajo solamente para ir a su casa. Dejé de comer, dejé de dormir. Mi rostro lo reflejaba en todo: ojeras, palidez, desesperación. Una noche me quedé a dormir en su casa. Como ya era costumbre, desperté en la madrugada sudando y con sed. Fui a la cocina en búsqueda de agua y al buscar un vaso abrí por error el cajón de arriba y entonces lo vi. Un pequeño cofre de madera. Al abrirlo, un olor fuerte me golpeó el rostro. Dentro había un muñeco de tela con mi foto pegada al rostro. Tenía hilos rojos enredados en el cuello, las manos y los pies. Estaba empapado en un líquido espeso que olía a alcohol y a especies. También encontré varios cabellos largos, lacios y negros. Eran míos. Me quedé paralizada. El corazón me latía con fuerza y todo cobraba sentido. Mis cambios de humor, la dependencia emocional y el deterioro físico. Tomé el muñeco y salí de esa casa sin mirar atrás. Me recomendaron quemarlo y deshacerme de los restos y así lo hice. Y desde entonces mi vida cambió. Corté contacto con él, eliminé sus números, sus redes, todo. Hoy vivo una vida distinta. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera abierto ese cajón. Pero también me pregunto, ¿cuántas más personas han probado esas memelas?